Es digital, nativa y multiplataforma. Escuchanos on demand o en vivo, donde y cuando vos quieras. En Spotify nos encontrás como Radio Trend Topic. Hace 50 años, 7 meses, 2 días, 4 horas y algunos minutos que intento llorar. Tal vez las cadenas secas o el ancla que todavía flota en la tabla del caos figura o se configura en una parábola y un paradigma. Yo solo quiero llorar, como sea, no importan las maneras. Por favor, venga el llanto, no se haga lo lento. Dejé de lado las raíces, las miniaturas del aire, el reverdecer de tantas postales. El tacto es blando, algo insomne, ni una lágrima se viste de garúa. Ya no queda siquiera el origen por respirar. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz. Letras, letras. La noche, letras. Noche de letras. La voz que escucharon de arranque es la de Fede Ballini. Federico L. ¿L de qué? Luis. Bien. La voz de Fede tiene algunas características que al principio no me sonaban con tu imagen. Y ahora me parece que van de la mano entre tu imagen, tu esencia y tu voz. Eso es muy loco, cómo va cambiando la percepción de un ser humano, ¿no? Sí, de sí. que está acá sentado, al menos. ¿Cómo habla de los estereotipos, no? Totalmente. También de las construcciones estereotipadas. Totalmente. ¿No? Sí, es re loco eso. Es como la deconstrucción en todos los aspectos hay que hacer, ¿no? Es así de simple esto, no es tan solo en uno. Sí, totalmente. Sí, cuestionarse todo. Totalmente. ¿Quién sos? Sí. Lo que elegí no ser. Oh, bien. ¿Y qué elegiste no ser? Alguien que se desinteresa por los demás. Uh-huh. Ante todo eso. Uh-huh. Me parece que es una entropía en la que vivimos que no podemos jamás dejar de lado. Por ende, está bueno que dentro de esa entropía generemos una sinergia. Totalmente. Me parece que, y eso tiene que ver con preocuparse por el otro, por pensar en el otro, no descuidándose a uno mismo, pero sí pensando que hay personas a las cuales cada cosa que hacemos afectan. Uh-huh. O sea, me interesa elegir esa conciencia ante cualquier otra cosa. ¿Y cuándo Fede empezó a mirar su mundo así? Yo me fui de mi casa a los 13 años. Dejé mi casa y me fui a vivir una villa en Zabaleta. Uh-huh. A esa edad me instalé en lo que es el comedor de Nelly, en la Villa 2021, en Zabaleta, en Parque de Patricios, Barracas. Y creo que desde esa edad empecé a tener un poco de conciencia que por distintos motivos y contextualidades se fue profundizando, y creo que definitivamente cuando estaba en la última etapa del secundario, 17, 18 años, 19, ahí ya empecé como a tener ya la noción más cerrada, como que toda la sensación y todo lo que tenía como ideología empezó a ser más cabal. Uh-huh. Ahora esa construcción vino de la mano de algún entorno también, ¿no? Que te fue llevando Totalmente. a eso.
Sí, sí, yo creo que los entornos inevitablemente e inequívocamente moldean. Totalmente. No, y suelo tener bastantes discusiones porque para mí el principal generador de traumas a nivel individual y después por ende social es la familia Ujú, biológica. ujú. Es el principal generador, biológica o bueno, otras familias que no son biológicas también Ujú. generan. Pero digo, creo que si desde mi perspectiva queremos lograr grandes cambios en muchos aspectos, a muchas escalas, es necesario reformularse la noción de familia y todos los aspectos de familia. Es muy complejo si no se aborda esa cuestión que todas las demás sigan sucediéndose en mayor o menor medida, pero yo creo que ese contexto es elemental y a partir de ese todos los que siguen se van a ver afectados, ¿no? Ujú. Sumado a que si a ese contexto vos le sumás que los contextos que no los decide quizás del todo la familia, sino que dependen más de un afuera, de un Estado, de alguien que intervenga, de alguien que propicie diferentes cuestiones y oportunidades, no lo hace, bueno, ahí tenés un combo que es Totalmente. terrible. Y en los barrios, las villas, la verdad es que se nota mucho todo esto. Ujú. Se nota mucho y te moldea en muchos aspectos y también hay algo que es que hay distintas fragilidades psíquicas que hacen que te lleven la misma situación a 10 personas las afecta de diferente manera. Totalmente. Sí. Entonces a mí me afectaron de formas en las que yo decidí ayudar, para también ayudarme a mí mismo y ayudar a otros. Es como siempre sinérgico eso y es retroalimentado, ¿no? Ujú. Entonces sí, creo que desde esa edad, desde los 17, 18, me empezaron a afectar los contextos. Ujú. Por supuesto, a medida que pasa el tiempo, cada vez te afectan menos, cada vez desarrollás más niveles de frialdad, cada vez tomás más distancia de algunas cosas que en verdad otras personas sensibilizan y movilizan mucho y no. Y empezás a verlas desde una naturalización que no está buena y que tiene que ver también con esa dinámica de acercamiento continuo, ¿no? Totalmente. Bueno, pero es imposible que eso no suceda, en Totalmente. realidad. La, la vida cotidiana nos va generando costras que si no sería insoportable para poder vivir. Sí, No es que pasa a ser algo extraordinario en tu vida. Si lo tenés todos los días al lado, evidentemente algún anticuerpo tenés que generar. sí, sin duda. Te Exactamente. inoculás lo que sucede, sin duda. Pero bueno, también hay discusiones interesantes y intercambios interesantes que se dan que muchas veces tienen que ver con algo que pasa en este ámbito, pero en muchos otros. Nosotros dos nos conocemos Ujú. de la poesía y también pasa, yo creo que pasa en todo ámbito y que tiene que ver con la cuestión de hasta qué punto estar tan presente en distintos lugares y vivenciar tantas cosas no te posiciona y cuando a veces hablas no tenés un discurso desde la soberbia, desde un poco la altanería, la vanidad, de decir yo estoy haciendo esto, entonces nadie me venga a decir qué es lo que tengo que hacer porque yo sé lo que pasa. En un punto es cierto que poner el cuerpo, la cabeza y el tiempo y todo te legitima de algún modo en algún Ujú. aspecto, pero después hay otros pasos que tienen que ver con eso, con creértela, con la soberbia, con pensar que la verdad tuya es la verdad unívoca, y eso es un peligro que lo vemos mucho en lo que son formas de vida de organización social y gente que va y colabora, Ujú. ¿no? Muchas veces, viste, se suele decir la frase no se dejan ayudar. No tiene que ver necesariamente con un hecho desde la voluntad que las personas pongan una distancia, tiene que ver con otras cuestiones. Ujú. Cuando las personas están muy golpeadas, cuando son muy sometidas a una opresión y no podés pretender que la reacción, viste, sea, no, qué bueno que viniste, creemos en todo lo que vas a decir y hacer. ¿Verdad? La utopía no existe en ningún lado y en realidad los manuales tampoco. Tampoco. Y bueno, está bueno también esto de plantearse ese lugar para repensarse y ponerse también en cada uno en su espacio, en la cuestión de reverse y tratar de salir de ese lugar de soberbia, de omnipotencia, de creer que se sabe absolutamente todo. Todo, sí. ¿No? Eso está bueno. Sí, sí, sí. Eso De está hablar, bueno. totalmente. En cuanto
todas las dinámicas que vos tenés tienen un perfil que de una u otra manera apuntan a lo social. Ujú. Sí, Entonces, a lo social y a lo colectivo, sí. ¿no? Porque tenemos acá el libro, la primer antología De sesiones de poesía compartida. Perfecto. exacto. Sesiones de poesía compartida es un ciclo que arrancó en redes sociales, en donde Fede invita a un autor o a una autora. Él dice autore, y a mí esas cosas no me salen. A él le sale natural, a mí me queda forzadísimo, traído de los pelos, así que mejor vamos por otro lado. Y en ese espacio trabajan la construcción de un poema en forma compartida. Exacto. Y ahí va de vuelta la aparición de la construcción colectiva. Sí, totalmente, es así, es tal cual vos lo dijiste. Un poco el objetivo de sesiones tiene que ver con, obviamente, es una propuesta de poesía audiovisual en donde hay una alta calidad de filmación, alta calidad de sonido. Totalmente. Ese es un aspecto, pero el otro aspecto tiene que ver con desindividualizar el ejercicio poético. El ejercicio de la creación poética y de la interpretación de la lectura poética. Y ahí es donde entra un poco esta idea de hay que colectivizarlo. Colectivizar no quita lo individual. Eso es lo interesante de colectivizar y de hacer comunitario y plural algo, que no por A no quita B, Exactamente. ni por B quita A. Entonces puede seguir conviviendo la fase individual de la persona que participa, pero sin embargo prestarse y compartirse en un proyecto de poesía que básicamente es escribir un texto a ambas personas, la persona que yo invito o las personas que invito, escriben una parte del texto, me lo pasan, yo escribo la otra parte. Si creemos que está cerrado, yo informo una fecha de grabación, que son jornadas que grabamos con varios poetas a la vez, y después se publica. Y los videos son grabados con mucha anticipación, la verdad. Es un proyecto que a mí me gusta hacer las cosas con mucho tiempo, muchísimo tiempo de antelación. Entonces los videos que se están publicando hoy fueron grabados en enero o diciembre del año pasado. Totalmente. ¿No? Entonces me gusta tener la antelación y la seguridad de que las cosas van a estar bien, de que están terminadas, de que están pensadas. No es que no me gusta lo espontáneo, la posibilidad de improvisar, pero me parece que estamos en una sociedad que fue más por ese camino y vemos los resultados, entonces quiero ir más por el lado de la organización y de la previsión a ver si da otros resultados, ¿no? En la organización tenés un perfil muy social, porque aparte no termina ahí. Cuando presenta el libro, por ejemplo, cuando presenta esta antología, lo realiza en un espacio público, en un bar, con perfil cultural, pero a su vez todo lo recaudado va a un comedor, en ese caso, ¿no? Exacto. Con lo cual, digo, el laburo social sigue estando desde la concepción filosófica del momento de creación y después llevar a la práctica lo otro. Ahora mi pregunta es, ¿y todo esto en tu poesía cómo entra? También desde un aspecto colectivo, centralmente colectivo. Por supuesto que no me dejo llevar únicamente por hacer todo social obviamente. y volverme un insoportable de los aspectos sociales. Sin embargo, creo que en la ficción no uso tanto o no abordo tanto lo social, escribo cuento además de poesía, y la poesía es el género en donde más sí todo el tiempo estoy mechando lo social, pero porque hay un grado de encriptación que a mí me divierte mucho utilizar. Bien. Entonces siempre está mechado con mayor o menor codificación Sí. todo esto que produzco, y lo que pasa es que para mí es muy interesante el juego de que estoy todo el tiempo atravesado por cuestiones sociales, entonces lo tengo que trasladar a la parte artística, a la parte donde tengo más posibilidad de crear y de generar desde un punto cero. Pero también voy al opuesto, a donde no haya absolutamente ningún atisbo de lo social. Como que me gusta jugar a esos extremos, ¿no? A esos binomios, Qué bueno. a esas polaridades. Me interesa, sí, porque además surgen ejercicios muy interesantes. ¿Cómo cuáles? Y te encontrás con una escritura que tenés que trabajar para no repetirte y para que no se esboce que sos vos, ¿no? Ese ejercicio me parece muy interesante porque te detienen aspectos que cuando ya estás como en una dinámica habitual no te detenés. Entonces como que todo el tiempo me gusta parar y escribir de distintas cosas, de distintos
modos. Sí. Yo en los talleres de escritura que doy muchas veces hago cosas que en general los coordinadores de los talleres no hacen, que es que escribo junto al grupo, Ujú. porque es como, bueno, hay que hacerlo, porque es como no solo dar el ejemplo, sino van a surgir cosas que no tenía pensado, porque no lo premedité escribir acá. Totalmente. Y entonces surge, ¿no? Ujú. Y me sumo a mucho de esas movidas. Me parece que hay algo que se genera desde ese lado que es muy interesante. Está bueno porque, digo, está planteado esta cuestión del correrse del lugar de protagonismo, pero a su vez no dejar de ser protagonista. Es decir, aportar desde la individualidad todo lo que se le puede aportar a un colectivo para después empezar a hacer un grupo a su vez. Absolutamente. Entonces, eso está muy bueno, porque si no también empiezan las confusiones y a veces suele pasar que al entrar en un grupo se convierte uno en un colectivo y deja de ser uno mismo y también Claro. le deja de aportar esa cuota de frescura que le puede dar a ese grupo. Totalmente. Entonces, nada, me interesa. Con Fede, en realidad, bueno, tuvimos un primer acercamiento hace un par de años, redes sociales, y después tuvimos, yo al menos disfruté mucho el paso del compartir, disfruté y padecí, como todo trabajo, ¿no? Digo, cuando uno se pone a laburar y encima no hay plata de por medio, a veces es muy complicado el decir, uy, ¿y para qué estoy haciendo esto? Uno labura por plata, en algún momento dice, bueno, lo hago por la plata, y ya está, Y ya está. listo, pero después, Sí. ¿para qué? Bueno, en la construcción de la Noche de la Poesía de Buenos Aires laburamos un montón. Sí. Fede es uno de los organizadores de la Noche de la Poesía de Buenos Aires, uno de los que le dio vida a 2 espacios. Uno de ellos es el que sí vamos a hablar y que nos vamos a contar cómo fue esa noche y cómo fue la experiencia de transitar. Del otro podemos hablar si querés. ¿Cómo Se eso lo vas a puede. manejar vos? Se puede. Tranquilo, eso lo manejas vos. Se Así puede. que si querés No hablamos se de los podía dos. hacer público Ok. en su momento, pero ahora se puede. Manejalo. Se puede. Entonces contanos de 2 lugares y cómo fue el Ahí va. proceso ese. Bueno, en primera instancia, nada, sí, nos conocimos principalmente y profundamente en esa coyuntura de organizar la Noche Ujú. de la Poesía, lo cual estuvo muy bueno. Y lo cual es un grupo, el que organizó la Noche de la Poesía, que no escapa a la lógica de cualquier grupo en donde hay Ujú. quienes hacen más, Ujú. quienes solo están presentes, quienes, Como todo. como todo grupo, se conforma de engranajes más grandes, más Ujú. chicos, que hacen más o menos fuerza. A mí me tocó, o entre otros aspectos, yo tomé contacto con varios espacios que luego fueron, vamos a decir, cedidos a Ujú. integrantes del colectivo que organizó la Noche de la Poesía para que hicieran su fecha ahí, Ujú. en Palermo, en Chacarita, bueno, etcétera. Y yo, boyando, al haber cedido mis espacios, quería intentar hacerlo. Lo que me correspondía a mi, digamos, mi actividad de esa noche la quería hacer en algún espacio que tuviera que ver con una población sumamente vulnerable, ¿no? Y vulnerabilizada. La primera instancia fue intentar hacerlo en la villa, en una villa, Ujú. en Barrio Fátima. Hubo complicaciones porque fue el marco de todo lo que fue la masacre Ujú. de los los pibes. chicos, sí. Ujú. Y entonces, bueno, esa coyuntura social y ese momento social llevó a mover algunas otras piezas y otros contactos y finalmente terminó sucediendo la Noche de la Poesía, que fue a la tarde, Ujú. que fue el primer ciclo de todos los que hubo, que se hizo en la cárcel de Devoto, Ujú. en el marco de una actividad que se les propuso así de repente, que cuajó bien la idea, que fue bien recepcionada y que la lectura la hicieron internos que participan de algunos talleres de escritura hacia otros internos que fueron públicos más allá de las personas mismas del penal, del Ujú. penitenciario, de las distintas alas, ¿no? De docencia, operadores, perfecto. guardias, etcétera, administración. Entonces, nada, salió una fecha realmente increíble. No hay registro porque no se puede entrar ni con Ujú. ningún dispositivo que permita registrar lo que sucede en general en las actividades. Y fue increíble. Lo que sucedió fue netamente increíble, pero también es difícil de trasladar porque yo creo que nadie que no esté en ese contexto o que haya estado algún tiempo largo puede realmente Puede tener una decir dimensión. qué significa Ujú. esa actividad para ellos. Yo Totalmente. incluso, Ujú. yo he estado en contextos de encierro en una cárcel durante algunos meses, pero no años.
Ujú. y no logro dimensionar lo que significa para ellos esa situación, Ujú. esa circunstancia, tanto para quien escucha, que bueno, puede tener diferentes formas de recibirlo, como para quien está ofreciendo lo que hace y es significativo lo que hace. Ujú. Em, bueno, y más allá de esto, también dejar en claro que muchas de las actividades que se hacen en las cárceles suman a las personas, a los internos, en este caso, a su buen comportamiento para Ujú. disminuir la pena. En este caso, la actividad no sumaba nada. Ujú. No tenían ni obligación de ir ni sumaba nada. Y sin embargo, se llenó el salón, se sumaron un montón de personas a leer y eso es como muy grato. Genera mucho placer y nada y reconforta saber que sucedió así. Salgo de ahí y me voy a los ponchazos para Mu, en donde a partir de las 20 estaba convocado Ujú. el ciclo Salvavida, eh, que, que se organizó con 5 días, un Ujú. ciclo que se organizó con 5 días, que le pusimos como título la poesía sin pleitesía, Ujú. se llamó así esa actividad dentro de los 10 espacios o 9 que había dentro Ujú. de la Noche de la Poesía. Y bueno, se hizo en Mu por unas malentendidos, desencuentros, mal comunicaciones que hubo, Ujú. desatenciones por parte de todas las partes, y nos pusimos a organizarlo y realmente pasó algo muy particular. La gente que yo convoqué era gente que conocía, porque convocar a gente desconocida es bastante complejo Ujú. en ese marco de En pocos organizar todo días. con pocos Sí, días, y obviamente. teníamos que tener los flyers muy rápidos, Ujú. y los flyers los asumí a hacer yo, me Ujú. responsabilidad de hacerlos como para no comprometer a nadie a las apuradas. Y lo que pasó esa noche fue algo increíble, porque Mu decide en un momento cerrar la puerta porque no entraba más gente. Y una semana antes los mensajes de WhatsApp era: por favor, necesitamos que la fecha se haga porque no tenemos actividad y estamos perdiendo como la guerra. O sea, necesitamos que pase algo porque si no es un sábado perdido para un espacio cultural. Y bueno, y es muy loco que suceda eso, porque además la paradoja de que, más allá de los artistas que vinieron, ¿no? Ya sean músicos, Ujú. sean poetas, sea el performista que participó, sea la exposición que hubo, eh, todo, la gente que vino el público que uno espera, habitual de los ciclos de poesía, que vienen invitados Ujú. por mí o por personas que participaron, sino que hubo personas que venían del extranjero, hubo muchas personas, hubo unas 10 contabilizamos, que Ujú. casi no hablaban español y que se acercaron. Hubo personas en situación de calle que, como era un día lluvioso, estaban buscando un poco de refugio y los invitamos a entrar, entonces se quedaron y estuvieron escuchando y bueno, participando a su modo Obviamente. también. Hubo un montón de personas de ámbitos de disidencia. Ujú. Y también se dio la particularidad de que inconscientemente hicimos un evento que tuvo muchísimo tenor social, porque Ujú. participó Correpi, la coordinadora contra la represión Ujú. institucional, con una mesa de materiales. Ujú. Participó La Garganta Poderosa, llevando a poetas y vendiendo la revista. Ujú. Y además el evento era a beneficio de Red Viva, que es una organización que asiste y contiene a personas a niñes que fueron víctimas de abuso sexual y violencia infantil. Entonces eso, más Mu, que es un espacio cooperativo, cultural, que tiene millones de aspectos que aborda, que es bastante referente en lo que es militancia y acción social, fue como un compendio en donde fue muy emotiva la noche, particularmente emotiva. bueno. No estaba pensada a ese nivel de movilización. Estaba pensada así, bueno, que tengamos buenos resultados, como que... Pero bueno, nada, salió muy bien, para lo que realmente tuvimos tiempo de organizar, y además muy contenta la gente. Eso es lo más importante. Eso es lo loco, ¿no? Muy contenta la gente, todas las personas, todos además, todas y todes adaptándose a lo que pasaba y a lo que había. Ujú. ¿No? A veces uno organiza ese tipo de eventos o de otros eventos y siempre hay alguna quejita, alguna cuestión que, mira, te aconsejo que... Acá no pasaba nada, acá era como todo era bienvenido, ¿no? Y eso fue muy interesante. Además empezó nosotros internamente como
colectivo que organizó la Noche de la Poesía, decíamos, bueno, 20 horas, empieza 20, 30, 21, más tirando a las 21, porque sabemos que en el ámbito poético la gente llega más bien tarde. Sí. Acá lo planificamos así, pero hubo que adelantar el inicio porque estaba todo lleno. Estaba todo lleno. Entonces, como estaba el artista que abría, lo estábamos apurando para decir, terminá de maquillarte y todo, porque ya queremos empezar. Porque está toda la gente esperando algo que yo puedo rellenar con Dafne, que fue la que organicé, que condujimos. Yo puedo rellenar, pero llega un punto en el que se vuelve insostenible. Entonces, y bueno, lo arrancamos 8:25, o sea, una locura, y se extendió hasta la 1 de la mañana. Bueno. Fueron muchas horas, más de 4 horas, casi 4 horas y media, un montón. Buena onda, me gusta. Un montón. Y mira, ahí igual, en general, en la Noche de la Poesía, todos los espacios tuvieron esa Dinámica y hubo movimiento y hubo buena recepción, y como fue que un evento que, bueno, trajo su aspecto positivo. Después, como dije en su momento en una publicación, hay un montón de cosas para mejorar, millones de cosas para mejorar. Todo. Pero bueno, no conozco proyecto ni organización que se haga por primera vez que salga perfecta de entrada, ¿no? ¿Tenés otro ahí para ir leyendo? Sí. Pero toma agua, porque si no te vas a ahogar. No, vamos. El 23, ¿no? ¿Está viniendo Dafne? Perfecto. Así que el 23 va a estar Dafne mira. acá. Acá. En el otro no vamos a hacer, así que va a estar acá. Y nada, vamos a estar compartiendo el espacio de Noche de Letras, que hace rato queríamos tenerla como invitada, así que bueno, bienvenida. Se nos acercan las fechas. Bueno, vos elegí uno, igual. Sí. Es muy loco, tiene algunas características, y lo bueno de escuchar a los que vienen acá al programa, ¿no? Digo, escucharlo a Fede cuando habla, él se va entusiasmando, contando todas estas actividades, cómo se fue dando. Pero a su vez también tiene un lado muy callado, muy tranquilo, con otros tiempos y otros niveles hasta para mismo analizar y estar dentro de un colectivo. Y está bueno cómo se van combinando y uno va conociendo estas distintas aristas. Evidentemente somos mucho más de lo que mostramos, y eso es lo más rico del mundo, ¿no? Sí. Poder ir compartiendo esos descubrimientos. Vaya, dele a uno suyo. Vengo a por eso en compañía de los nadies y de los ningunos, y también de las algunas, de las quienes y de los pocos. Vengo a por eso, por la maniobra silbadora y alborotada, sencilla y afable como una tortuga, que fabrica fábricas, que fabrican fábricas, que fabrican desmemoria, desatino, destiempo, deshoras, desastres, y de vez en mes algo con que abrigarnos cuando nos sacudimos de cuánta cosa anda revoloteando en lo anterior. No procuro tanto ni demasiado ni mucho menos, como verán, y tanto quisiera yo, tanto como una disculpa sin gracia, aunque sea algo medio murmurado, a medias balbuceado, un fueste episodio, un gran malentendisculpas. Eso sí, que no haya retraso, tardanza, atraso, prórroga, retardo. Vengo a por eso, a advertirles, no faltará otoño, no serán menos los párpados, nos rezarán la suela de los zapatos, el esqueleto será patrimonio del clamor. Está bueno. ¿Por qué venís vos? Por el agua. No, vengo porque creo en lo que haces. No, pero no acá. ¿Por qué venís vos en la vida? ¿Por qué vengo? Y por los que no pueden ir. ¿Y qué no te puede faltar a vos? Nadie. No me puede faltar nadie. ¿Tenés en claro quiénes son esos alguien que necesitas cerca? Sí. No los conozco, a la mayoría no los conozco. Por eso te voy a preguntar cómo son, no quiénes son. Son, en principio, todas las personas que no tuvieron la misma posibilidad que tuve yo. En principio son todas esas personas. Y las personas que no gozan de los mismos privilegios que gocé y gozo yo.
creo que son todas esas personas que son un montón. Ujú. Obviamente siempre uno tiene, o yo, mejor dicho, para sacarlo de la generalización, tengo mi tendencia, ¿no? Tengo mi abocarme a, o mi interés más prolífico a, me parece que la niñez y el gerontismo, ¿no? Ujú. Son dos instancias y dos franjas etarias que están aún en esa circunstancia de desamparo y vulnerabilidad y desprivilegio, están aún todavía más desamparadas, Totalmente. más expuestas a la vulnerabilidad y más desprivilegiadas. Ujú. Y creo que todo lo que hago gira en torno a esas personas, que no necesito conocerlas para poder accionar en torno a esas personas. Y con esas personas, principalmente con esas personas, no para esas personas, Ujú. sino con esas personas. 21:30, ya estamos cerrando. Elegite dos cortitos. Dos cortitos. Dos cortitos. Muy bien. Y decinos de qué libros son. Bueno, lo primero que leí es de este libro, Entropías, Ujú, mío. Y lo anterior fue de Qualia, lo que leí hace unos segundos, ujú. que es mi quinto libro. Entropías es uno que presento este año. Calculo que en octubre, noviembre lo voy a Ujú. presentar. Ya te estaré pasando la data. Y bueno, y este texto se llama Ainaeko. Dice, Perdón. sí. ¿Por qué los títulos así? Porque hay conceptos que me parece que representan mucho mejor distintas circunstancias, hechos y momentos que palabras usuales. Perfecto. ¿No? Bueno, la Ujú. entropías se sabe que es la entropía, es un Ujú. poco más conocido que qualia. Pero qualia es, por ejemplo, una capacidad que tienen muy pocas personas en el mundo, casi ínfimas cantidad de personas, que es la capacidad de sentir con un sentido lo que percibimos con otro, Ujú. ¿no? Entonces Ujú. ven el color rojo y lo huelen, Totalmente. ¿no? Sí. Y eso es una capacidad que para mí es como una mutación, ¿no? Es como algo de superhéroe en algún punto. Y bueno, Y Entropías te invita a tener los títulos al revés. sí, exacto. Entropía es un juego. Ujú. De hecho, lo de los títulos al derecho, a la inversa, tiene que ver con un poco ese desorden que proponen Perfecto. las entropías, ¿no? Me gusta. Y por eso también en la tapa no está separado en sílabas, Perfecto. ¿no? Un poco juega con todo. Como si hubiese sido ayer, así de presente lo tengo. Ni la casa, ni la huerta, ni la ropa, ni los abrazos, ni el pan, ni el talco, ni el tabaco, ni la tranquera. Sin importar el lugar al que vayas, lo primero que tenés que hacer es cavar una, dos o tres o la cantidad de tumbas que el Señor crea necesarias. Entonces, sea como sea y pase lo que pase, vas a tener donde guardar el olvido. Eso dijo mi padre la primera y última vez que lo vi. Quizás nunca supo cómo desenterrar a los vivos. Léenos uno más. Bueno, vamos a cerrar. Las calles con nombres propios, un sinnúmero al final, los pies mojados de rincones, disfraces que rara vez disimulan la parcialidad, el paladar clavado en una espina, millones de rostros por cicatrizar, unas cuantas creces en medio de la espera, cada quehacer pintado a la selva y a la sal. De acá para allá un desfile de montículos, de allá para acá el ensayo de la inercia. Echarse, pero de menos, irse por las ramas a paso ligero sin saber cómo regresar. Aprender el idioma de las instrucciones cuando ya no es necesario. Tal vez rodar por el suelo en medio de una maratón y envasarnos al vacío con la desnudez en la garganta. Sin querer, tragarnos los pelos en medio de esa sonrisa, el pecho en el pecho, el oído sobre el vientre y una siesta a toda hora. Mirar el sol de frente hasta estornudar, dar rienda a cuanta cosa sale por las narices. Así, nos bañamos de humildad y al rato nos manchamos de vergüenza, que debajo del asfalto sigue viva la tierra y húmeda la verdad. Gracias, Fede, por haber estado. Gracias por la invitación. Vamos a esperar la presentación del libro.
y seguramente vamos a esperar que Sesiones de Poesía Compartida ya vaya construyendo su segunda antología. Sí, tenés que estar, yo ya la invitación la hice. Usted sabe que ya dije que sí. Esto, sí señor, ¿Podría diga. hacerse una cobertura de Noche de Letras de la presentación del libro? Pero sí, claro que sí. Una coberturita Sí, en claro que vivo. sí, claro que sí. Claro que sí, eso lo vamos sabiendo. Sí, sí, ya. sí. Te Vaya. comprometí en vivo. Ah, pero vaya que está bien esto. Esto es Noche de Letras 2.0, programa número 129. Fede Ballini estuvo con nosotros. Fede L, Federico L. Luis. En los controles, Ezequiel Amarillo, gracias por estar ahí. Bueno, ya no está a su derecha Eugenia Gervasi, que ahí estuvo infectando redes por ahí dando vueltas. Luciano Fernández haciendo la artística de este programa, que lo hablamos bastantes veces y decidimos seguir sosteniendo esta estructura y esta artística. A pesar de que son 5 años, creemos que nuestra identidad aún no la vamos a cambiar. Y acá en la conducción o desconducción, Leandro Murciego. Nos quedaron cosas por hacer y por decir. Seguramente la semana que viene abriremos o cerraremos con algún poema. Esta semana, y no importa el nombre, porque en realidad es uno de los tantos, alguien se nos murió de frío. Y no fue por casualidad. La culpa no la tiene el frío. La culpa la tiene el Estado con la indiferencia. La culpa la tienen un montón de ciudadanos que también se olvidan que son Estado, cuando prefieren mirar para otro lado, cuando prefieren no reclamar hacia los de arriba, cuando creen que los que están en la calle son desecho, cuando se olvidan que todos vamos y venimos del mismo lugar. Nosotros no. Así que seguramente en la próxima estaremos haciendo algo. En esta elegimos que el tiempo pase un poquito, porque no es el único, hay muchos. El tema es que tratemos nosotros de que no haya más. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, gracias. Dura lo que un viaje, 30 minutos, descargalo, escuchalo. Noche de Letras 2.0, otra entrada de literatura.